Para la clase anterior introdujimos el concepto de base. Las bases son muy importantes en álgebra lineal, van a seguir apareciendo bastante. Y lo que hicimos fue combinar el concepto de combinación lineal o de conjunto generador de un espacio vectorial bajo combinación lineal y la independencia lineal en un solo concepto. Pues un conjunto iba a ser una base si era un conjunto de vectores linealmente independiente, pero que además su espacio generado era todo el espacio V. Y habíamos visto que si uno tiene un conjunto generador que no es LI, uno puede quitar elementos y va a seguir siendo generador. No puede quitar cualquier elemento, sino que hay por lo menos un elemento que uno puede quitar y va a seguir generando. Y si un conjunto es LI, pero no genera, cada vez que agarre un elemento que esté fuera de ese conjunto, del generado por ese conjunto, y lo agregue al conjunto, va a obtener nuevamente un conjunto que es LI. Y vimos que existían siempre bases, por lo menos en el caso de dimensión finita, y lo más importante es que todos los espacios de dimensión finita por lo menos, las bases tienen el mismo tamaño. Bueno, en dimensión infinita también dijimos que pasaba lo mismo, pero no nos vamos a preocupar mucho por ese caso. En C, por ejemplo, sobre R teníamos la base que era 1 e I, generaban todos los números complejos. Sobre Fn está lo que se llama la base canónica, que son los vectores E1, E2 hasta N, donde I tiene un 1 en la entrada I y 0 en las demás entradas. Y hablamos un poquito de qué pasaría en el caso de dimensión infinita, aunque realmente no me metimos mucho en eso. El teorema principal fue el que implicaba que todas las bases tuvieran el mismo tamaño. Entonces fue principalmente lo que hicimos en la clase anterior. Y ya sabiendo este hecho de que todas las bases tienen el mismo tamaño, podemos definir este parámetro como la dimensión de V, el tamaño de cualquier base que tenga V. Al final discutimos un poco sobre la guía de trabajo que había quedado para la semana pasada. Y algo que les iba a comentar es que, por ejemplo, nuestra base canónica también cae en este inciso B. Habíamos comentado que Fn, que era un conjunto de vectores de la forma x1, x2 hasta xn, tal que cada una de sus entradas estuviera en F, se podía ver como un conjunto de funciones. Entonces, un x se puede ver como una función, tal que entonces el conjunto de funciones de x de los primeros n elementos en F. Igual que como una sucesión, uno la escribe como a sub 1, a sub 2, a sub 3, pero si recuerdan en la definición, era una función que da los naturales en los números reales, por ejemplo. Entonces aquí por x1 sería simplemente la imagen de 1 bajo la función x. x2, la imagen de 2, y así sucesivamente. Entonces, la base canónica es una que cae en esa hipótesis. La base canónica tiene esta hipótesis B, ya que la base canónica es una función que su elemento diésimo, la imagen de I es 1, es diferente de 0, mientras que la imagen de J siempre va a ser 0. Entonces caía bajo esta hipótesis de aquí. Y con la parte C, bueno, uno podría, por ejemplo, mostrar que este conjunto es una base. El conjunto que uno pone 1, 0, 0. Voy a hacerlo en 4 dimensiones para ilustrarlo más fácilmente, que sería ir agregando 1 en cada entrada. Entonces, en lugar de ser 1, 1, pues aquí uno tiene un conjunto que es base de un cuerpo de 4 dimensiones, f a la 4. Y eso se puede ver porque una combinación lineal, digamos, es consecuencia de la parte C, entonces la misma prueba funciona, pero tal vez para verlo de más cerquita sería, bueno, multiplique por 4 escalares, digamos A por 1, 0, 0, B
por 1, 1, 0, 0, C por 1, 1, 1, 0, D por 1, 1, 1, 1. Entonces lo que uno puede hacer es, bueno, ¿cuál es la última entrada de este vector? Estamos sumando 0 con 0 con 0, con D, y esta última entrada sería D, en una combinación lineal. Quiere decir que si esta es la combinación lineal, queda 0. Si A por V1 más B por V2 más C por V3 más D por V4 es igual a 0, es porque la última entrada es 0. Entonces esto dice, bueno, en particular D es igual a 0. Y luego tenemos la penúltima entrada, que sería C más D. Pero nosotros sabemos que si C más D es 0, y ya sabemos que D es 0, entonces sabemos que C también es 0. Y lo mismo con las entradas anteriores. Esto sería A más B más C. Entonces tenemos B más C más D, B más C más D, es igual a 0, y ya sabemos que C y D son 0, entonces B es 0, y de igual forma con la última entrada, sabiendo ya que los otros son 0, A más B más C más D es igual a 0, entonces A es igual a 0 porque todos los demás ya son 0. Pequeño resumen de lo que habíamos hecho anteriormente. Y ahora, un pequeño comentario más sobre bases, es que cuando nosotros escribimos una base, usualmente la escribimos de esta forma, como un conjunto V1, V2, hasta Vn, pensando siempre en dimensión finita. Entonces, de forma implícita, nosotros le estamos dando un orden a estos vectores, como decir, este es el primer vector de la base, V1, el segundo vector, V2, el último vector sería Vn. Pero, como ustedes saben, los conjuntos, el orden en que escribamos los elementos en un conjunto, no cambia cuál es el conjunto. Un conjunto es determinado precisamente por sus elementos. Sin embargo, a la hora de trabajar bases, este orden, por lo menos para cierta orientación, nos va a ser de ayuda. Entonces vamos a definir una base ordenada, que sería nada más de este orden al conjunto. Entonces pongámoslo en forma de tupla. Pues, ¿qué es una base ordenada? Simplemente una base con orden. Entonces, una base ordenada en V, que sería un espacio vectorial de dimensión n, es una tupla de vectores V1, V2, hasta Vn, tales que el conjunto V1, V2, hasta Vn es una base de V. Entonces vamos a considerar el orden de la base. ¿Y qué sucede con este orden? Bueno, si leemos con cuidado la definición de base, que son LI y que generan. Entonces recuerden que LI significaba que toda combinación lineal de vectores en el espacio generado era única. Y generar significa que todo elemento se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Entonces la observación sería la siguiente. Si tenemos una base ordenada, es base ordenada de V grande,
y tenemos un V pequeño en el espacio vectorial, un vector cualquiera. Entonces podemos escribir V como combinación lineal de los elementos en la base. Pues, existen únicos escalares, llamémoslo lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, dependen de V, eso sí, tales que V se puede escribir como lambda 1 multiplicado por V1 más lambda 2 multiplicado por V2 y así hasta llegar a lambda n multiplicado por Vn. Entonces la existencia por el hecho de que la base genera, la unicidad por el hecho de que la base es el I. Pero en ese caso, si la base es algún objeto conocido, la combinación lineal que da V va a depender solo de estos lambdas. Quiere decir que si usted me dice quiénes son los lambdas, puede recuperar el vector V. Entonces, en ese caso, decimos que lambda 1, lambda 2, lambda n son las coordenadas de V en base B. Bueno, en base es ordenada, pero voy a omitir esa parte de orden en el nombre. Las coordenadas de V serían estas tuplas que están aquí. Esta tupla que está aquí. Y vamos a escribir de esta forma. Con paréntesis cuadrados, V, con un subíndice que va a ser B, igual a esta combinación lineal de escalares, a esta tupla de escalares. Esta tupla de escalares, es bueno mencionar, estaría en F a la N, ¿verdad? Cada uno está en F, son en escalares, entonces la tupla está en F a la N. Entonces, por ejemplo, en R2, pensemos en R2 para hacerlo más sencillo. La base canónica era 1, 0, 0, 1. Y podemos pensar en otra base como la que escribimos hace poco, que sería 1, 0 y 1, 1. Entonces, si V es el vector 7,5, y nosotros aquí como lo estamos escribiendo está en coordenadas de base canónica. Por algo se llama la base canónica. Bueno, esto significaba que esto es 7 por 1, 0 más 5 por 0, 1. Entonces podríamos escribir, bueno, las coordenadas de este vector V en base B1 es 7, 5. En realidad aquí no hay sorpresa porque 7, 5 es la forma como escribimos el vector. Pero vean que 7,5 es lo mismo que 2 veces 1, 0 más 5 veces 1, 1. ¿Verdad? La segunda entrada solo aparece con el 1, 1, es 5. Y la primera entrada tenemos un 2 más 5. Entonces 7. Y no existe otra forma de representar 7,5 como combinación lineal de estos vectores, porque son una base. Entonces nosotros podemos escribir que
la representación de V en base B2 es 2,5. Estos escalares que están aquí, 2,5. Y en general puede haber hay muchas bases. Y por cada base, tenemos una coordenada diferente para cada vector. Entonces, eso sí, bueno, coordenada es una palabra que deben haber escuchado anteriormente en varios contextos. Y simplemente significa que nos da la información suficiente para encontrar cierto vector o cierto punto. Claro, esa información, para que sea suficiente, necesitamos saber de qué base estamos hablando. Bueno, tenemos otras observaciones adicionales y son las siguientes. Si tenemos un vector V y un vector U, en V, tales que las coordenadas de V en una base B, digamos que ya está dada, y B es base ordenada de V. Entonces digamos que nosotros ya sabemos las coordenadas de V, que van a ser alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Y también sabemos las coordenadas de U, digamos que son beta 1, beta 2, hasta beta n. Bueno, tal vez debería escribir esta B un poquito diferente para que no se confunda con las betas. Debe ser más así. ¿Sí? Pues si ya tenemos las coordenadas de U, V y de U, entonces también sabemos cuáles son las coordenadas de U más V. Y eso sería simplemente sumar las coordenadas de V y las coordenadas de U. ¿Y por qué es eso? Bueno, simplemente porque la definición nos dice, bueno, V es una combinación lineal desde igual 1 hasta n, alfa i por vi. U es igual a la combinación lineal, dada suma desde igual 1 hasta n, de beta i por vi. Y por distributividad, la suma es la combinación lineal, es igual a 1 hasta n, de alfa i más beta i por vi. Entonces, lo que nos dice es que tenemos una combinación lineal de escalares que nos da v más u, pero como sabemos que b es una base, sabemos que esta combinación lineal es única. Y similarmente, si tenemos un escalar cualquiera lambda, y nosotros multiplicamos v por lambda, entonces vamos a ver que la representación en base B de este vector es lambda veces la representación en base B del vector V. Y sería de la misma forma. ¿Okay? Entonces, realmente lo que tenemos aquí es lo siguiente, que si V tiene dimensión n, hay una biyección que iría de V en f a la n, que preserva
sumas y el producto escalar. Producto por escalar. O sea que en esencia, si estamos trabajando espacios vectoriales de dimensión finita, el espacio vectorial más importante, porque todo otro espacio vectorial se ve como él, es Fn. Entonces, bueno, nos podríamos preguntar si Fn es era un ejemplo de espacio vectorial muy importante, como el primero que teníamos. Y además, todo espacio vectorial de dimensión n, de cierta forma se ve como Fn. Entonces, ¿vale la pena estudiar espacios vectoriales en la forma más abstracta? ¿O deberíamos solo estudiar Fn en sí? ¿Sería suficiente con solo estudiar Fn? Y más adelante vamos a ver que no. En realidad estas propiedades abstractas nos van a servir más, no solo porque aplican a dimensión finita, sino que para trabajar va a ser mucho más sencillo. Y además, más adelante, vamos a trabajar con el concepto de cambio de base. Entonces, si solo trabajáramos en una base, no tendríamos todas las facilidades que buscamos dependiendo del caso. Hay bases que son específicas y cumplen ciertos propósitos que, dependiendo de lo que se quiera hacer, sirven más. Pero eso sí, esto que está aquí también sí justifica que es bueno aprender un poco sobre Fn. Y es por eso que el siguiente capítulo va a ser sobre Rn. Pues que es, primero que todo, R es nuestro ejemplo básico de cuerpo y Fn sería nuestro ejemplo básico de espacio vectorial, que además aquí nos dice es muy importante. Entonces vamos a estudiar Rn en sí. Y el tema siguiente, que es de matrices, ahí también vamos a trabajar mucho con lo que sería Fn. Más adelante estaríamos regresando otra vez a la parte abstracta de espacios vectoriales. Solo nos queda hablar de lo que son sumas de subespacios. Vamos a hablar de sumas de subespacios. Bueno, para hablar de sumas de subespacios, primero necesitamos subespacios en sí. Entonces, vamos a ver. Dados, digamos que tenemos cierta cantidad de subespacios, digamos que en ellos, subespacios de V. V siempre es un espacio vectorial. Vamos a definir la suma. Definimos la suma de los subespacios como, bueno, ¿cómo se escribe la suma? Con el símbolo usual. Y la suma sería básicamente todas las posibles sumas si agarramos un elemento en cada conjunto. Entonces sería el conjunto de U1 más U2 hasta UN, donde U1 estaría en U1, U2 en U2, hasta UN estaría en U1. Entonces, por definición, es esta suma. Entonces vean, bueno, esto se parece mucho al concepto de combinaciones lineales, solo que en esta suma nos piden, es solo sumar los elementos, no hace falta multiplicarlos por escalares. No es en sí combinaciones lineales de elementos en U, en los U's, pero como los U's son espacios vectoriales, sabemos que las combinaciones lineales están ahí, ¿verdad? Sabemos que si multiplicamos U1 por lambda, con lambda 1, lambda por 1 también está en U1.
Entonces realmente cualquier combinación lineal de estos vectores, por definición, estaría también en la suma. Si tomamos dos vectores, eso sería, digamos, una especie de ejemplo. Si uno toma dos vectores, entonces el conjunto generado por U y V es lo mismo que si uno hace la suma del espacio generado por V con el espacio generado por U. ¿Por qué? Porque si uno se da la definición, este es un conjunto de elementos de la forma alfa por V más beta por U, donde lo que sabemos es que, bueno, alfa, B y U están fijos, entonces alfa y beta son escalares, pero de forma equivalente, pongámoslo aquí abajo, este de aquí pertenece al generado por V, es un múltiplo, y este de aquí pertenece al generado por U. Si nosotros pensamos en el espacio generado, básicamente estaríamos obteniendo lo mismo. Solo que para aplicar espacio, la suma de subespacios, tenemos que hablar de subespacios. No podemos sumar conjuntos, o por lo menos no bajo esta suma, la suma de conjuntos no la consideramos, sino que sumamos solo subespacios. En cambio, el concepto de generado nos hablaba de un conjunto cualquiera y las combinaciones lineales que están allí. Y hay otro concepto que va a ser importante. Bueno, y antes de eso, proposición. Que la suma, básicamente esta suma siempre es un espacio vectorial. Entonces, si U1, U2 hasta UN son subespacios de V, entonces la suma también. U1 más U2 hasta UN es su espacio vectorial de V. ¿Sí? Y básicamente es, probémoslo para n igual a 2. Si lo probamos para n igual a 2, se puede hacer por inducción, aunque en realidad el procedimiento es análogo, entonces para ilustrarlo mejor, hagámoslo solo en caso de n igual a 2, prueba, pero para n igual a 2. Y, entonces, primero que todo, 0 es igual a 0 más 0, donde 0, aquí estamos hablando del 0 vector, donde 0 está en U1 y el 0 está en U2, ¿verdad? Recuerden que todo su espacio vectorial tiene que tener al 0. Entonces, el 0 está en la suma. Segundo, vemos que es cerrado bajo suma. Digamos que U y W está en la suma. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sabemos que U es igual a x1 más x2, donde x1 está en el primer espacio, U1, y x2 está en el segundo. Y sabemos que W se puede escribir como y1 más y2, donde y1 está en el primer espacio y y2 en el segundo. Esa es la definición de estar en el conjunto suma, es que se escribe como la suma de dos elementos. Y entonces, a la hora de sumarlos, U más W, uno puede reagrupar esta suma, hay conmutatividad, y podemos reagrupar esta suma como x1 sumándole y1, y a esto le sumamos x2 más y2. El asunto está en que como x1 está en u1 y y1 está en u1, y un subespacio vectorial es cerrado bajo sumas, nosotros sabemos que esta suma está en u1. Y de forma análoga,
sabemos que X2 está en U2 y Y2 está en U2. Entonces esta suma también está en U2. Entonces es cerrado bajo suma. Y cerrado bajo producto también es sencillo. Si tomamos un lambda en el cuerpo escalar, entonces lambda por U será lo mismo que lambda por X1 más lambda por X2. Y sabemos aquí que lambda por X1 está en U1, ya que X1 está en U1, todo múltiplo también. Y lo mismo del X2, solo que en U2. ¿Ok? Entonces tenemos que son cerrados bajo producto también. Producto por escalar. Eso dice, estamos hablando de un subespacio vectorial. R2 o F2, uno puede escribirlo como combinación lineal de estos vectores, X, 0, donde X pertenece a R, más la suma de 0, Y, Y pertenece a R. Hay otro concepto relacionado con sumas, que es el de suma directa. Entonces, suma directa. Entonces, aquí siempre es lo mismo, U1, U2, hasta UN, son subespacios de V, eso lo que siempre es lo mismo. Y decimos que la suma 1, U2 hasta UN es suma directa. Y escribimos el signo de suma con este circulito. De cierta forma va a imitar un poco el de independencia lineal, el concepto de independencia lineal, y va a hacer que la suma directa significa que todo elemento en esta suma se puede escribir de manera única como suma de los vectores en los U's. Sí. O U en la suma se puede escribir de forma única como U igual 1 más U2 hasta UN con UI en UI. Entonces, igual que en independencia lineal, estar en el generado significaba que había una combinación lineal que nos daba este vector, pero si había independencia lineal, esta combinación lineal era única. O sea, aquí va a ser parecido. Estar en la suma significa que ya existen estos vectores en los conjuntos correspondientes que al sumarlos nos dan U. Ahora vamos a considerar el caso cuando esta suma es única. Y yo no voy a entrar mucho en este caso, solo en el caso general, sino cuando hay dos conjuntos, cuando hay dos subconjuntos, dos subespacios. Vamos a ver cuáles son las condiciones para que dos subespacios sean suma directa y luego se puede generalizar, digamos que por inducción, un paso a la vez, que significa que n conjuntos sean suma directa.
Eso pues se los dejaría a ustedes si quieren trabajarlo. En realidad el concepto de suma directa, les decía al inicio, es más común intentarlo como en dos conjuntos a la vez, aunque en realidad la idea es como descomponer un conjunto en algo más pequeño. Y digamos que tenemos un espacio vectorial muy grande, que es la suma de ciertos espacios vectoriales, pero si uno se da cuenta que esta suma es directa, entonces al igual que en las bases, tal vez ver lo que pasa con estos elementos nos dice qué pasa con todo el espacio vectorial. Entonces tal vez uno quiere probar una propiedad que si uno la prueba en uno, que es algo más pequeño y digamos más sencillo, luego la prueba en U2 y en UN, que cada uno es más pequeño que el conjunto grande, entonces tal vez se pueda concluir para todo el espacio V. Entonces hay pruebas por inducción, en realidad de los teoremas más importantes que van a ver en el siguiente curso, en 460, muchos usan esto de sumas directas, descomponer el espacio en uno más pequeño y concluir algo por inducción, por ejemplo. Les voy a dar las condiciones de suma directa para dos conjuntos. Posición. Pues cuando hablamos de independencia lineal, aquí la definición está un poquillo, digamos que estaría pensada por el lado de un conjunto SLI si todo elemento se escribe de manera única. Pero había algo más sencillo que era todo elemento y era concentrarse en el cero. Entonces, sean U y W, sus espacios de V. Entonces, tenemos que U más W es suma directa si y solo si U intersección W entonces en independencia lineal bastaba con verificar que el cero era la única, se podía escribir solo como la combinación lineal trivial y aquí va a estar también involucrado que el cero es el único elemento en la intersección. Bueno, básicamente si hubiera un vector que está en ambos conjuntos, un V que está en U y en W, podríamos escribir 0 como V menos V, donde menos V estaría también en ambos. Bueno, en este caso, o sea, tomamos V en U y menos V en W y nos da 0. Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Dos conjuntos forman una suma directa, sí, solo sí. Su intersección es solo el elemento 0. Y siempre recordemos 0. Y aquí estamos hablando de vectores, entonces voy a poner el 0 en indicación de vector. Recuerden que 0 siempre está en su espacio vectorial. Entonces, la intersección de dos subespacios siempre va a tener el 0. Y dicho sea de paso, la intersección de cualquier subespacio es un subespacio que lo he mencionado en la clase anterior, es uno de los ejercicios de la tarea. Vamos la implicación de izquierda a derecha, que es básicamente la que les comenté. Sería, suponga por contradicción, suponga que por contradicción que tenemos un vector en la intersección con V diferente de 0. Entonces, V está en U, menos V está en W, y así, aquí 0 vector, y así 0 es lo mismo que V menos V. Y eso es lo mismo que 0 más 0. Aquí, bueno, voy a ponerlo de esta forma solo porque estamos hablando de sumas de conjuntos. Ambos son sumas de 1 más U2. Perdón, en este caso es U y W, los conjuntos. Y esto es contradicción.
Contradicción. Ser suma directa quiere decir todo vector se escribe de una única forma como suma y el cero ya tiene dos formas. Con que haya un vector que no lo cumpla, deja de ser suma directa. Y por el otro lado, sería, suponga que existe un vector v en la suma que se puede representar de dos formas. Dos formas. V igual x1 más x2, donde x1 está en U, x2 en W, y V igual a y1 más y2, tal que y1 está en U y y2 está en W. Pues aquí tenemos que son distintos con la pareja x1, x2, diferente a la pareja y1, y2. Bueno, eso en particular nos dice que esto en particular nos va a decir que x1, que tanto x1 como y1, que tanto x1 es diferente a y1 como x2 es diferente a y2. Básicamente por ley de cancelación, si x1 fuera igual a y1, x2 sería igual a y2. Entonces en realidad la diferencia es tanto x1 es diferente a y1 como x2 es diferente a y2. Y en muchos de estos casos lo que hacemos es considerar al cero, que sería entonces el cero. Se puede escribir como x1 menos y1 más x2 menos y2, ¿verdad? Entonces vamos a pasar el otro lado a restar. Esto es equivalente a decir x1 menos y1 es igual a, le damos vuelta, y2 ahora es positivo, menos x1. ¿Sí? Otra vez, menos x2. Solo estamos pasando este restar. Pero x1 está en U, y1 está en U también, los unos están en U. Quiere decir que la resta de estos estaría en U. Y tenemos que y2 está en W, x2 está en W, entonces la resta está en W. Esto quiere decir que este elemento está en los dos x1 menos y1, pertenece a U, y x1 menos y1 también pertenece a W. O sea, pertenece a la intersección. Que es igual a 0. Y esto nos dice, bueno, que x1 menos y1 debería ser 0. Lo cual es una contradicción. El lado de izquierda a derecha es que estamos asumiendo que la suma es directa. Vamos a reducir esto un momento. Entonces, para agregar eso. Y aquí estamos asumiendo entonces, primero que todo, asumimos suma directa. Y lo que hay que probar es que la intersección es solo el 0. Eso es lo que queremos probar. Entonces, por contradicción, suponemos que hay un elemento
que está en ambos. U y W. Vamos a asumir que hay un elemento que está en ambos. Digamos aquí un V que es diferente del 0. Y como V está en ambos, menos V también. Entonces aquí estamos usando, bueno, V está en U. Y V también está en W. Pero como W es cerrado bajo producto por escalar, tenemos que menos V también está en W. Digamos que aquí del otro lado está menos V. Entonces, lo que estamos diciendo es que el 0 se escribe como combinación lineal, bueno, como suma de estos dos vectores, ¿verdad? Aquí estos son opuestos, entonces la suma es 0. Quiere decir que 0 se escribe como la suma de V menos V. Y esto es una contradicción porque en suma directa, cada elemento se escribe de forma única como suma de dos vectores. O sea, la definición de forma única, como la suma de dos vectores. Y el 0, bueno, aquí está puesto, el 0 ya tiene una forma de escribir lo que es 0 más 0. Nosotros sí sabemos que el 0 está tanto en U como en W. Entonces encontramos un vector, el vector 0, que es representado de dos formas diferentes. Contradiciendo que todo vector, que debería incluir el 0, se escribe de forma única. Ese sería.